va a haber un periodo de preguntas, así que no hay ningún problema con eso. ¿Ya? Así que vamos a esperar hasta un ratito más para iniciar la presentación. Ya, Bueno, esperemos. sí, ¿Se escucha? sí, se Ahí, escucha bien. ya. Cabe recordar, si es que tienen alguna duda o consulta, tienen que decir el nombre de... Se tienen que presentar y hacer la pregunta correspondiente, por favor. Y... Ahí, están todos con nombre. Ya, damos por iniciado nomás la sesión. Le puedes comenzar a realizar la clase nomás, Nati. Ya, así que Ya. comparte pantalla, ¿no? Ya. Bueno, mi nombre es Natalie Contreras, yo soy enfermera del tercer piso UPC. En este momento me estoy formando y me tocó hablar sobre las infecciones asociadas a atención en salud en el contexto del paciente crítico. Los temas que vamos a tocar hoy día son en realidad unas generalidades de infecciones. En segundo lugar, las infecciones de torrente sanguíneo asociadas al catéter venoso central. También las infecciones asociadas a ventilación mecánica y la infección asociada a catéter urinario permanente. Bueno, en Chile desde 1982 existe un programa nacional dirigido desde el Ministerio de Salud que tiene como objetivo disminuir las infecciones, en especial las que tienen que ver con procedimientos invasivos y que tienen potencial para producir epidemias. Este programa es obligatorio para todos los hospitales y clínicas, ya sean sector privado o público. El programa consiste en normas y regulaciones en un sistema de vigilancia epidemiológica y procesos de supervisión en las prácticas de atención destinadas a prevenir infecciones. Nuestro hospital tiene sus protocolos de infecciones intrahospitalarias, todos a los que podemos acceder desde el hospital a través de la página del Hospital Hernán Enrique Aravena, hhha.cl. Nos vamos al banner abajo de IAS y podemos encontrar todos los protocolos en base a lo que también me hace hacer estas presentaciones, que son los protocolos que están actualizados de infecciones. Para empezar, la infección del torrente sanguíneo asociada a catéter venoso central son las infecciones que se producen en relación al uso de dispositivos intravasculares localizados en compartimentos de venas grandes o de venas centrales.
Los agentes involucrados pueden ser bacterias u hongos, y depende de esto, puede ser bacteremia o fungemia. Y de estas dos, las bacteremias relacionadas a los dispositivos intravasculares son las principales complicaciones de su uso. La incidencia va a variar de acuerdo a los factores del huésped, si es inmunodeprimido, adulto mayor, patología de base, del tipo de catéter y de la manipulación. La incidencia es de 4 a 5 eventos por cada 1000 días de cateterización intravascular en Chile, y tiene una mortalidad alta, entre un 14 y un 24%. Los costos asociados para este tipo de infecciones son los mayores a todas las infecciones relacionadas a elementos invasivos. Los agentes etiológicos más comunes que podemos encontrar son el Staphylococcus epidermidis con un 19%, Staphylococcus aureus un 17%, la Klebsiella pneumoniae en un 12%, la Pseudomonas en un 8% y la Candida albicans en un 4%. Esta es la norma de prevención que tenemos en el hospital, que tiene la revisión de octubre de 2018 y tiene vigencia hasta octubre de 2023. La patogenia de la infección de catéter venoso central puede ocurrir de dos maneras. Bueno, de dos maneras, sí. Primero, en el momento de la instalación del catéter venoso central, cuando no existe una adecuada higiene y aseo y desinfección de la piel, puede haber, al traspasar la barrera cutánea, una introducción a través del catéter de microorganismos. Esto ocurre entre un 70 y un 90% de los microorganismos pueden incurrir hacia la vena y provocar una diseminación a través del torrente sanguíneo. Y esto ocurre, se pueden ver los síntomas posterior entre la instalación hasta 72 horas en lo que se llama una infección extraluminal. Y el otro tipo de contaminación que ocurre cuando es una conexión contaminada, que puede ocurrir cuando no existe una adecuada higiene de manos, no se ocupa la antisepsia adecuada para realizar los cambios de infusiones o bajadas, se manipula, se quiebra la técnica para la manipulación de las bajadas de suero, y en este tipo de infecciones se llama una infección intraluminal del catéter venoso central. Y también en un 3% puede ocurrir por una infusión contaminada, que es el menor porcentaje, pero también puede ocurrir. También es importante que tengamos en cuenta el tema de los trombos. De pronto, cuando los catéteres venosos se tapan, también es un caldo de cultivo para que se pueda producir una infección dentro de ese lumen del catéter que está tapado. El trombo produce una acumulación de biofilm, y este biofilm puede llevar a una infección del catéter. Por eso es importante que en cada turno se haga, o una vez al día al menos, se haga permeabilización de todos los lúmenes de los catéteres. Porque un lumen que se encuentra tapado es un catéter que se puede llegar a infectar en un tiempo no menor. La técnica mejor utilizada para tapar para realizar la permeabilización de los lúmenes de los catéteres es la técnica de push and stop, que es en una jeringa de 10 cc con suero fisiológico y con técnica séptica. Se introducen dos veces al catéter y se deja que no se introduce al catéter, y de esta forma se produce un flujo turbulento dentro del lumen. De esta manera se limpia de mejor manera el catéter sin dejar pequeños trombos que puedan obstruir ahí ese catéter venoso. Las medidas de prevención, bueno, la primera medida de prevención siempre es la higiene de manos.
una buena higiene de manos previo a la manipulación del catéter central y posterior de la manipulación del catéter venoso central. Evitar el uso de llaves innecesarias, o sea, si es que tener el menor número de llaves en el lumen del catéter. Evaluación diaria de la necesidad del retiro del catéter. Si bien es cierto en paciente crítico, es necesario para medición de PVC y para administración de drogas vasoactivas. Ya cuando el paciente se comienza a desinvadir, es importante evaluar si es que es necesario tener este catéter y si es que el paciente tiene accesos vasculares que se puedan para pasar tratamiento, si es que solamente tiene suero o solamente tiene un antibiótico que no requiera un catéter venoso central. La manipulación siempre debe ser con técnica aséptica del catéter venoso central, ojalá con guante estéril. Y el cambio de bajada es cada 72 horas en las bajadas de medicamentos y cada 24 horas en soluciones que tengan glucosa mayor al 10% y nutriciones parenterales. Los cuidados del sitio de inserción, mantención y administración de volumen deben ser realizados por enfermera y esto no puede ser delegado al técnico paramédico. Debe revisarse diariamente el sitio de inserción y se debe buscar si es que hay enrojecimiento, exudado y de esta manera avisar oportunamente para el retiro de este catéter o el cambio. Y también, como decía anteriormente, si es que existen lúmenes tapados del catéter venoso central, también es necesario poner una alerta. La curación debe ser cada 7 días en caso de que el apósito que se use para la curación sea transparente adhesivo y esté indemne. A elección, la clorexidina en base acuosa y la povidona iodada. Es importante que en el momento de la curación del catéter venoso central se realice primero, siempre con técnica séptica, con guante estéril, se hace una limpieza con suero fisiológico para quitar todo resto orgánico del catéter, ya sea sangre o transpiración del mismo paciente, y luego aplicar el antiséptico en base acuosa, ojalá la clorexidina, y dejar el tiempo que el antiséptico tiene que actuar. En povidona son mínimo 2 minutos y en clorexidina en base acuosa son entre 5 y 7 minutos. Y luego de eso poner el transparente adhesivo. O si es que se va a hacer la curación con gasa, si es que se ve que ya el catéter tiene un poco exudado, esa curación con gasa tiene que ser cada 3 días. Al realizar la curación se debe realizar con técnica séptica, como decía, higiene de manos previo, jabón antiséptico y uso de guante estéril. Las conexiones deben manipularse lo menos posible. Importante también destacar aquí que si es que se va a mantener la bajada de suero del tratamiento se va a mantener conectada esta bajada, dura 72 horas, pero si esta bajada se desconecta, ya esta bajada va a durar 24 horas, o sea que la vamos a ocupar y ya tiene que desecharse. Previo a ser manipulados, los puertos de inyección deben ser desinfectados con alcohol al 70% y esperar al menos 15 segundos al realizar la desinfección. Cambiar los conectores, llaves de 3 pasos, tapas rojas, aquí dice tapas rojas, pero ojalá ocupar las tapas amarillas, tan frecuentemente como se cambia la bajada, es decir, cada 72 horas. En esta fotito se puede ver vía luminiscencia cómo hay microorganismos en las tapitas de inyector para poner las bajadas de suero. La primera que se ve aquí, que se ve con luz, es solo microorganismos en una tapa que no ha sido desinfectada con alcohol. La segunda se ve una desinfección de 5 segundos, la tercera se ve una desinfección con 10 segundos y en la cuarta fotito se ve una desinfección de 15 segundos. Entonces, recordar que el alcohol tiene su efecto a los 15 segundos cuando uno hace frotación del sitio donde se está haciendo la desinfección. ¿Ya? Eso más o menos por catéter venoso central. Ahora vamos a hablar también de neumonía asociada a ventilación mecánica.
La neumonía asociada a ventilación mecánica es una complicación que ocurre alrededor del 20 al 25% de los pacientes que son ventilados por más de 48 horas. La incidencia es de 1% adicional por cada día de ventilación mecánica. El riesgo de tener una neumonía de un paciente que está ventilado es 21 veces mayor que un paciente que no está ventilado y tiene una mortalidad alta, atribuible entre un 30 y un 70%. Además de que prolonga significativamente la estadía hospitalaria. También la norma que tenemos actualmente es la de norma de prevención de neumonía nosocomial y que está con vigencia hasta el año 2024. Bueno, la neumonía asociada a ventilación mecánica, las bacterias gram negativas, incluyendo la pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, enterobacterias, presentan entre un 55 y un 85% de los casos. El Staphylococcus aureus entre un 20 y un 30 y entre un 40 y un 60 son polimicrobianos, o sea, más de un microorganismo. En los criterios diagnósticos del MinSal, la exposición requerida para que un paciente sea diagnosticado con una neumonía asociada a ventilación mecánica, tienen que ser una exposición de 2 días calendario al inicio de los síntomas o hasta un día calendario posterior a la disfunción del ventilador mecánico. En pacientes sin enfermedad pulmonar o cardíaca previa, se observan exámenes imagenológicos con la aparición o progresión de al menos una de las siguientes alteraciones, que puede ser infiltrado, condensación o cavitación en el examen imagenológico. Y con pacientes que ya tienen una enfermedad pulmonar o cardíaca previa, tiene que haber al menos un infiltrado nuevo o progresión de uno existente, condensación o cavitación. Además de los exámenes imagenológicos, debe presentar al menos uno de los siguientes elementos, pues, fiebre mayor a 38 grados axilar, leucopenia menor a 4.000 o leucocitosis mayor a 12.000 leucocitos. Ya los factores de riesgo, bueno, la ventilación mecánica invasiva prolongada es el factor de riesgo más grande, obviamente. Los factores que favorecen a la aspiración, por ejemplo, pacientes neuroquirúrgicos que sí o sí deben mantener una posición menor a 35 grados, tienen un mayor riesgo de aspiración. Igual pacientes que tienen problemas gastrointestinales, que tengan mayor cantidad de vómitos, también puede provocar un mayor riesgo de aspiración. Factores propios del paciente diabético, anemioso, inmunodeprimido, también son propios ya del paciente, y factores que favorecen la probabilidad de la colonización oral y gástrica. Las medidas de prevención, al igual que todo, siempre la higiene de manos es la mayor medida de protección para todos los microorganismos. Mantener una cabecera entre 30 y 45 grados en todos los pacientes que no tengan contraindicación, ¿sí? Porque esto va a disminuir el riesgo de aspiración. La aspiración del tubo orotraqueal siempre tiene que ser con técnica aséptica, ¿sí? La aspiración bucal antes del cambio de posición, esto también es importante porque va a disminuir el riesgo de aspiración. Es importante, sí, siempre previo a los cambios de posición, que en los aseos bucales ojalá que deben ser cada 4 horas, medir el CAF previo a la realización de esta aspiración. Y bueno, lo que dice nuestra norma de infecciones, que esto hace, al menos que sean cada 4 horas, tienen que hacer con cepillado de boca. ¿Ya? La kinesioterapia respiratoria también es importante como medida de prevención y aparece también en el protocolo. Al tubo orotraqueal impregnado con plata, eso igual tiene evidencia, pero no está dentro de lo que tiene nuestro hospital. El aseo bucal con clorexidina, que está normado cada 12 horas en el servicio, y tiene que ser un aseo que quede el colutorio al menos 2 minutos en boca, ¿ya? Y el manejo del CAF, como le decía, en rango de cada 4 horas al menos.
Ya, igual dentro de las medidas de prevención aparecen también otras medidas, como por ejemplo el cambio de filtro HME, una vez al día al menos, y también tener en cuenta que cuando se haga el cambio de posición, los coarrugados de la ventilación tienen que quedar bajo el nivel de la boca, para evitar que exista un reflujo de bacterias y fijarse que los coarrugados no tengan condensación, ya que no se vean húmedos ni sucios eh, ya a la vista, ¿sí? Y además el aseo del ventilador que está normado en el servicio, que tiene que ser cada 24 horas. La infección, bueno, eso más que nada como ventilación mecánica. Y como tercer punto, vamos a hablar de la infección de tracto urinario asociado a catéter urinario permanente. Las ITU corresponden a las IAs más frecuentes, que están entre el 20 y un 30% de las infecciones del general de infecciones. Y de este tipo de infecciones, el 80% corresponden a catéter urinario permanente. Se presentan en un 30% de los pacientes que tienen Q y alargar la estadía entre 7 a 31 días, estadía hospitalaria. Los microorganismos más comunes son los endógenos que proceden del tracto fecal del paciente, y también existen los de flora exógena que corresponden a las manos del personal o a equipos contaminados. Los más comunes son la Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter, Proteus, Serratia, Enterococcus fecalis y Candida albicans. Bueno, también existen la patogenia, en realidad, de dos tipos. De dos tipos son las más comunes, la extraluminal, la intraluminal, y la vía hematológica, que es muy poco común, y esto ocurre en pacientes que son inmunodeprimidos, o sea, sí, inmunodeprimidos, que pasan por la vía hematológica o por el sistema linfático hacia la vejiga. Estos son pacientes muy graves y cerca de un 2% de todas las ITUs que ocurren en el mundo, sí, es muy poco común. La extraluminal, que puede ser precoz o tardía, y que ocurre en la instalación del PUC. Cuando no existe, hay un quiebre en la técnica séptica en la instalación del catéter urinario por un mal aseo genital o por instrumental que esté contaminado. Y la ascendente, que ocurre cuando existe reflujo de la orina, y en un 34% de las ITU por migración retrógrada, o sea, que desde la bolsa recolectora pasa hacia la vejiga y se produce una infección. Bueno, el diagnóstico mensal, para decir que tenemos una ITU-Q, tiene que tener al menos 48 horas de exposición de tener un catéter urinario permanente. Tiene que tener síntomas, al menos uno: fiebre, tenesmo, vesical, dolor suprapúbico, urgencia infeccional, pubalgia y exuria, y a esto se le tiene que sumar un sedimento de orina con leucocituria, presencia de placas de pus o biocitos, y además un cultivo de orina con no más de 2 microorganismos y que uno tenga más de 100.000 unidades formadoras de colonias. Ya si tenemos más de 2 microorganismos, se puede intuir que es un examen de orina que fue contaminado. Ya las medidas de prevención, como decía, y hay que ser enérgico en esto: la higiene de manos. La instalación debe ser con técnica aséptica, y todo lo que se utilice dentro de la instalación del catéter urinario tiene que ser estéril. ¿Sí? Si se contamina la sonda, se debe usar otra, no se debe volver a utilizar la misma. La mantención del circuito cerrado, o sea, no desconectar el catéter para tomar muestras de orina, y si se contamina, lo que dice nuestro protocolo es que si se contamina el recolector de orina, tenemos que cambiar todo el circuito, sonda Foley y recolector.
Eso es lo que dice la norma. Tomar la muestra de orina por punción, o sea, si nos van a pedir una muestra de orina, un sedimento de orina, se puede puncionar el extremo distal de la sonda con una aguja muy pequeña debido a una desinfección con alcohol. Y esa es la manera en la que está normado tomar una muestra de orina, no siempre con cambio de sonda, a menos que esté indicado. Mantener la bolsa recolectora más baja que el nivel de la vejiga y fijar cada 12 horas. Mantener el catéter urinario libre de acuaduras. Usar un receptáculo para recoger orina que esté limpio y seco, evitando la contaminación de la válvula evacuadora del CUR. Y aquí lo que dice nuestra norma es ojalá tener un vaso precipitado o un receptáculo precipitado por paciente. Y si es que no se tiene ese insumo, es importante que se haga la desinfección con cloro al 0,5% entre paciente y paciente. O sea, voy a medir la orina a un paciente, limpio con cloro, desinfecto con cloro y luego puedo medir la orina del otro paciente. Y importante también un aseo genital al menos de 12 horas, o sea, cada 12 horas. El aseo tiene que ser con jabón y agua corriente para poder tener un aseo genital que sea adecuado y disminuir la carga bacteriana del, del, del catéter urinario. No se recomienda usar antiséptico en la zona uretral, ni tampoco se recomienda tener apósitos en las zonas genitales del paciente porque eso puede mantener humedad y aumentar el riesgo de colonización. Entre los factores de riesgo aquí del CUP podemos hablar de la edad avanzada, es el sexo femenino por razones anatómicas en que las mujeres tienen la uretra más corta y enfermedades crónicas del paciente. Ya sabemos, pacientes inmunodeprimidos o con diabetes, o enfermedades propias urológicas tienen mayor riesgo de infección. Y los factores asociados a la atención, esos son los que dependen de nosotros y que dependen de nosotros que podemos evitar, porque ya los asociados al WOSTED son inevitables, pero los asociados a la atención, la duración del catéter urinario, siempre que ya el paciente no lo requiera, se puede solicitar el retiro de este catéter cuando ya no es necesario, la medición horaria, por ejemplo, de diuresis. Y el uso de sistemas de drenaje no hermético, o sea, estar desconectando y conectando el PUC, sabemos que es un riesgo mayor. La contaminación del CUP en la inserción y la manipulación sin técnica séptica, ese es igual es un riesgo. Colonización de la bolsa de drenaje y ausencia de vigilancia. Bueno, no sé si tienen preguntas acerca de la presentación. ¿Alguien tiene alguna duda, consulta? Si es que es así, por favor, prender el micrófono y presentarse. Muchas gracias por tu presentación, Natalie, estuvo muy completa. Se agradece el esfuerzo. Está actualizada, así que buena presentación. ¿Alguna pregunta? ¿No tienen preguntas? ¿Todo claro? Me gustaría resaltar una cosa con el tema del aseo bucal de los pacientes en ventilación mecánica. La técnica, ojalá, tiene que ser de dos personas, nunca estar solo haciendo el aseo bucal, porque se les puede salir el tubo con desplazar, el paciente se puede saturar, tiene el riesgo de aspiración.
Y la otra es la medición del CAF. Sí o sí tiene que ser cada 4 y ojalá eh, previo a cada cambio de posición de los pacientes, previo al aseo bucal, tiene que haber una medición. Ojalá el CAF esté entre 30, 40 como máximo. ¿Ya? Lo óptimo es 30 centímetros de agua, porque si no puede dañar la tráquea. ¿Ya? Entonces no es la idea ser más iatrogénico con el paciente. Eso, ¿alguna duda? Sí, lo otro que me falta agregar igual, ahora recordé con el tema de la asistencia, importante con el tema de la instalación de las nutriciones parenterales también, que sean con asistente. Está dentro de la pauta de infecciones, en el que tenemos que cuando vayamos a instalar la, la PT, tiene que ser con alguien que te asista y te entregue la tórula con alcohol para poder realizar, porque es un alto riesgo, ya que las nutriciones parenterales tienen mucha glucosa y pueden provocar una mayor colonización. Al igual que la curación del catéter tiene que ser con asistencia, y también la instalación obviamente del catéter urinario siempre con una asistencia para todos, en realidad. ¿Alguna duda, consulta sobre las técnicas o cómo se realizan o algo? Bueno, si nadie tiene dudas, damos por finalizada la sesión. Muchas gracias, Natalie, por la presentación. Eso, están invitados mañana a las 17 horas. Vamos a tener una clase sobre el rol del kinesiólogo y las funciones también. Ya yo voy a enviar los links correspondientes a cada grupo. Así que eso, muchas gracias, Natalie, por tu tiempo y por el esfuerzo de realizar la presentación, que estuvo muy buena y muy actualizada. ¿Ya? Sin más Gracias. que agregar, nos vemos, que tengan buena tarde. Hasta Chao. luego, chao.